Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Las mujeres y las niñas son las mayores víctimas de la trata a nivel global, fundamentalmente hablando de explotación sexual. Para dialogar sobre este tema ya estamos aquí con Cristina Prego, directora de la ONG El Paso. Buenos días, Cristina, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, es un gusto. Muchísimas gracias por invitarme y tomar el tema hoy para poder dialogar, intercambiar y conocer también algunas de las cosas que están pasando en nuestro país. Sí, lamentablemente, como decimos siempre, una toma estas fechas como una excusa, porque es algo que se vive de forma cotidiana, y en ese sentido preguntarte cuál es la situación en la que estamos hoy. La trata de personas en nuestro país es un tema que ya hace años conocemos, que está instalado, que es algo que ocurre en la esquina de nuestra casa, que a veces tenemos esa idea, ¿no? Que la trata de personas es algo de otros territorios, incluso de lugares muy lejanos en el mundo, ¿no? Nos parece que esta es la idea o de la zona de Centroamérica, vinculado a las situaciones de trata de mujeres en esa zona, o situaciones en Brasil, o situaciones vinculadas a Oriente Medio o a la zona de Asia, ¿no? Esa es la idea en relación a la trata de personas, pero realmente es un tema que está instalado en nuestro país y que pasa en la esquina de nuestras casas. A veces no lo vemos, o a veces no tenemos las herramientas para poder identificarlo y verlo, pero sí lo vemos y no nos damos cuenta que eso es una situación vinculada a la trata de personas. Especialmente a lo que tiene que ver con la trata sexual, pero no solo, porque también, aunque lo hemos estudiado muy poco en nuestro país y que está mucho más invisibilizado, es la trata con fines de trabajo forzoso o con explotación en el ámbito del trabajo, porque la trata implica el movimiento, la captación y el movimiento de una persona con el objetivo de explotarla en distintas modalidades, ¿no? Vos hablabas al inicio de la trata sexual, pero también la trata laboral, la trata con fines de matrimonio forzado, con remoción de órganos, con la utilización de niños y niñas, por ejemplo, en conflictos armados. Es otra modalidad que quizás en nuestro país es un poco más lejana, pero es importante que miremos la utilización de adolescentes en el marco de lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, que es un tema que quizás también tendríamos que analizar un poco más. Hay muchas muertes de adolescentes en estos contextos y ahí también podríamos estar hablando de contextos de trata. La trata es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo, luego el tráfico de armas y el tráfico de drogas, y por eso en Uruguay, si pensamos en legislaciones al respecto, desde 2018 está la Ley de Prevención y Combate de Trata de Personas, que pretende regular las acciones de prevención, de persecución y sanción de estos crímenes, también de previa atención y protección y reparación para las víctimas. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo se viene cumpliendo esta ley? Mal. Se viene cumpliendo mal, por muchos motivos, ¿no? Uno de los motivos, que no es obviamente el único, pero que no tiene presupuesto. Una ley sin presupuesto es, digamos, una declaración de intenciones, pero realmente no es parte de la construcción de una política de justicia. Otro de los elementos tiene que ver con que todavía necesitamos seguir formando a todas las personas que la ley obliga a desarrollar acciones de atención, de prevención, de persecución del delito. ¿De qué personas estamos hablando? ¿De qué organismos? Estamos hablando del Ministerio del Interior, estamos hablando de todo el sistema de justicia, del sistema educativo, de la salud, porque la ley es una ley integral. Y esto implica que esto que veníamos conversando, que obliga y establece cuáles son las acciones de los distintos organismos para abordar el tema de la trata de una forma adecuada, que proteja a las víctimas, que persiga el delito. Y también que desarrolle acciones preventivas, como por ejemplo en el ámbito educativo, ¿no? Y realmente en la educación no hablamos de este tema. En ningún nivel de la educación hablamos del tema de trata, por lo tanto no le damos herramientas a los niños, a las niñas, a las adolescencias para poder identificar si se encuentran en una situación posible frente a un planteo que podría estar detrás de eso una situación vinculada a una captación por ejemplo, para la explotación sexual. La utilización, por ejemplo, de las redes es una herramienta que utilizan los tratantes. No estamos enseñando a nuestros niños a que se protejan en esos ámbitos y es muy importante desarrollar eso. El tema de la investigación policial, también tenemos
muchas brechas en ese sentido, que han habido avances y han habido capacitaciones, no lo negamos, pero es necesario que eso sea sostenido, que todas las personas y especialmente las que estén vinculadas directamente con la población sepan de estos problemas y además que trabajen sus propios prejuicios frente a las situaciones de trata, ¿no? Porque eso también atraviesa las intervenciones y muchas veces las hace iatrogénicas, o sea, negativas hacia a modificar esa situación. No solo que no las modifica, sino que muchas veces las empeora porque las personas dejan de ir a pedir ayuda cuando no se sienten bien recibidas. Uh-huh. Y ese es, por otro lado, el tema de la atención. En este momento no tenemos, o por lo menos no tenemos el conocimiento de que se haya instalado el servicio de atención a mujeres con fines de trata con fines de explotación sexual, que se terminó a fines del año pasado. Sí, ahora vamos a abordar ese tema en particular, pero como para seguir mostrando el panorama de lo que sucede en nuestro país. En nuestro país existe lo que tiene que ver con trata interna y trata externa, ¿no? La interna se desarrolla en el interior del país sin necesidad de traspasar fronteras nacionales y la víctima es trasladada de un lugar a otro dentro de Uruguay. Si hablamos de trata externa, bueno, se realiza entre países, las víctimas son trasladadas o desplazadas de un país a otro y nosotros tenemos tanto de recepción como de emisión, ¿no? ¿Cuál de las dos modalidades es la más preocupante hoy por hoy en la actualidad acá? Yo creo que la más preocupante hoy es la trata donde la explotación, como el tercer momento de la trata, se da en nuestro país. Uruguay tiene las tres modalidades en este momento, como vos bien lo planteabas, ¿no? Que es la trata, digamos, de origen, donde las mujeres salen, de tránsito, que es porque las mujeres pasan a otro país, y de destino. Pero desde el 2013-2014 a la fecha, con los cambios de los movimientos migratorios en la región, cambia también esta situación de trata en nuestro país, donde las mujeres, especialmente digo mujeres porque son las que más hemos evidenciado, son explotadas en nuestro país y básicamente con fines de explotación sexual. Que antes las mujeres uruguayas salían especialmente a Europa, a Estados Unidos, México, pero básicamente Europa, Italia, España. Sí. Y las mujeres eran explotadas allá. Después volvían, a veces había varios viajes en ese proceso de explotación, pero hoy lo que es preocupante es que las mujeres son explotadas en nuestro país. Muchas veces en los mismos lugares donde se desarrolla el ejercicio del trabajo sexual, muchas veces en lugares clandestinos, otros en lugares donde no se sabe, a veces en casas comunes. La explotación se da en esos espacios. También hay contextos, por ejemplo el contexto vinculado al turismo. Hablamos de Colonia, de Montevideo, de Punta del Este, son espacios geográficos donde se da la situación de trata, y además los temas, la frontera, especialmente la frontera seca, y ahí hablamos, bueno, de Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33, ¿no? Son lugares donde las situaciones de trata las hemos evidenciado de mayor forma, con mayor prevalencia en esas zonas, porque bueno, muchas de estas mujeres vienen por tierra y pasan a Uruguay en la frontera con Brasil. ¿De qué países vienen principalmente? En los últimos tiempos, básicamente Dominicana, Venezuela, Cuba, pero esos son los países mayoritarios, pero también hay población de otros países, como por ejemplo Perú, Bolivia, se han identificado en nuestro país, alguna población también que viene de África, ahí hay varones que han llegado también con fines de explotación laboral. Uh-huh. Y después hay situaciones de trata, por ejemplo, en lo que es los barcos pesqueros, donde hay población de Asia en general, y ahí también hemos evidenciado algunas situaciones vinculadas a trata con fines de explotación laboral, y también en los grandes emprendimientos, cuando hablamos de la construcción de las pasteras, por ejemplo, de hecho fue público alguna de esas situaciones, donde había la utilización de personas que estaban en contextos de semiesclavitud, donde se lo retuvieron los documentos, donde no tenían un salario claro, donde había muchas situaciones que claramente configuraban una situación de trata. Y si pensamos en nuestro país, ¿cuál es la población que tiene más riesgo de ser víctima de trata, fundamentalmente si pensamos en explotación sexual? Las mujeres jóvenes, entre los 18 y
27, 28 años. Las mujeres que están en el ámbito del trabajo sexual, digamos que no es una situación de trata, pero sí es un contexto vulnerable para la captación en esos contextos. La población trans, por ejemplo, las mujeres trans también son mujeres de mayor contexto de vulnerabilización, donde muchas veces son captadas como estrategia de sobrevivencia, y la población más empobrecida. O sea, en general, la población más empobrecida, que tiene, bueno, dificultades para el acceso al trabajo, dificultades para acceder a los recursos y al ejercicio de los derechos básicos, que la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, son las personas más vulnerabilizadas para poder ser captadas por las redes de trata. Y además, esos son los contextos de que se genera mucho más dificultad para salir luego, ¿no? Porque no tenemos políticas que realmente apoyen a la salida de la situación, como por ejemplo estrategias laborales para sostener la salida. En el mundo la recaptación es altísima. Estamos hablando entre un 60 y un 70%, más de 2 o 3 veces las personas salen y vuelven a ser captadas, porque en general el contexto que las llevó a esas situaciones no se modificó. ¿Y sabemos cuál es el porcentaje aquí en nuestro país? ¿De recaptación? Sí. No, eso no lo tenemos estudiado. ¿Hay un problema también en la falta de estudio de esos temas? Sí. En realidad, en 2018, 19, hicimos una investigación vinculada a las situaciones de trata a nivel de todo el país. Habían habido algunas antes, pero estaban más focalizadas en algunas regiones. Por ejemplo, algunas en la zona de frontera, en Punta del Este, en Montevideo, se hicieron como más regionales. Y la investigación nacional, que tampoco es una investigación de carácter cuantitativo, o sea, que no es que se contaron las situaciones, sino más de carácter cualitativo, que es como para entender un poco cómo se produce el problema social, cómo se produce, además de ser un delito. La trata es un problema social claramente, porque tiene que ver con los vínculos y las relaciones desiguales de poder en las que vivimos en nuestras sociedades, y ahí sí identificamos un poco estas situaciones que les comentaba, ¿no? Que tiene que ver con mujeres jóvenes, adolescentes también, no solo mayores de 18, sino que hay mucha población adolescente. Estamos hablando a partir de los 14 años que empiezan a ser captadas por situaciones, por redes de trata. Bueno, estamos en el medio, ¿no? De una situación como muy triste y muy difícil, vinculada a esta niña que murió en un contexto de explotación, en un contexto de trata, porque la llevaban de un lugar para otro. Había una situación de pasaje de fronteras, como claro, hoy vos planteabas al inicio. Donde se mezcló el Estado, además. ¿No? Además, con acciones inoperantes y de desprotección del Estado en distintos ámbitos, ¿no? En general, la trata funciona porque hay fallas en los estados. Si no, el crimen organizado no funcionaría, no puede funcionar si no hay fallas en algún lugar del Estado para poder realmente proteger a las personas en el ejercicio de sus derechos. Pensando en eso justamente que vos decís, en muchos casos las víctimas no se dan cuenta que están siendo víctimas de explotación, porque las tienen atadas por algún otro tema que tiene que ver muchas veces con dependencias o adicciones, dependencias económicas o adicciones a las drogas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál debería ser el rol del Estado en estos casos en particular, donde la víctima ni siquiera sabe que es víctima? ¿Cómo se trabaja actualmente esto, si es que se trabaja? En ese momento, especialmente tanto para mujeres adultas como para adolescentes, niños y niñas, se trabaja muy poco. Para varones no, Uruguay no tiene espacios especializados para trabajar trata. O sea, si sos un varón que fuiste tratado con fines de explotación sexual, laboral, cualquier sea el fin, no tenés un espacio de tratamiento, no tenés un espacio de acompañamiento, no lo tiene nuestro país. En relación a niños, niñas, adolescentes, en el marco de algunos proyectos de INAU, en Montevideo hay un proyecto especializado para trabajar explotación sexual que incluye situaciones de trata. En el interior del país, algunos equipos que acompañamos equipos en territorio, pero no tenemos instalados los dispositivos que requieren estos niños y niñas para realmente poder garantizar el ejercicio de sus derechos. Se necesitarían espacios que
de contexto de cuidado diurno, pero también de cuidado nocturno cuando sea necesario, que a veces es necesario, y hoy la estrategia y la respuesta que está dando nuestro país es internarlas en clínicas psiquiátricas, especialmente a las gurisas, porque se descompensan en contextos o de consumo o de extrema explotación. Sí. Entonces la respuesta que estamos dando es la internación en clínicas psiquiátricas de agudos, a veces que permanecen durante meses, cuando no podrían estar más de 30 días, porque son clínicas de agudo y porque, bueno, cuando eso pasa debe ser otro dispositivo el que las acompañe. Deberían tener acompañamiento psicológico, médico y psiquiátrico especializado, y que conozcan cuáles son las expresiones y los daños de estos problemas, que no los tenemos. Deberían tener asesoría legal y defensa para la restitución de sus derechos y para el acceso a la justicia, que tampoco... Quizás haya algunas situaciones, pero no es fácil acceder a todos las adolescentes, los niños y las niñas que viven estas situaciones. Podemos identificar algunos acompañamientos puntuales. Deberían tener espacios institucionales adecuados y abiertos a su reinserción, por ejemplo, en el ámbito educativo. Estas gurisas son expulsadas del ámbito educativo porque no las contiene, no comprende lo que les pasa, no entiende cuál es la expresión del daño, y en realidad ahí está la lectura de, bueno, no les importa nada, están para cualquiera, no vienen. Y no solo en el ámbito educativo, también en los espacios de proyectos sociales, ¿no? O de INAU mismo, ¿no? Bueno, estas gurisas no se adecuan al perfil, por ejemplo, ¿no? En vez de pensar que el perfil no está adecuado para las gurisas, que eso es en realidad cómo debería ser construido una propuesta institucional para los problemas de las chiquilinas. O sea, mirar el problema, a ver cómo se expresa el daño y hacer una propuesta adecuada a ese daño y a esa situación, y no al revés. Claramente quedó en evidencia con este planteo del cuestionamiento de las salidas no acordadas. O sea, las gurisas se van de las instituciones porque no se sienten contenidas, porque no se sienten cuidadas, porque se les rechaza, porque se les cuestiona, porque se les violenta. Entonces no están. Si ese espacio fuera mejor que la afuera, estarían ahí. No es mejor que la afuera. Pensemos, no es mejor que una red de trata. Entonces, bueno, creo que tenemos que pensar mucho qué es lo que le estamos proponiendo, qué es lo que le estamos brindando a los gurises en ese sentido, ¿no? Y para las mujeres hoy tampoco tenemos un servicio que realmente responda en relación a las situaciones de trata, porque la trata es una forma de violencia. Cuando hablamos de trata sexual es una forma de violencia de género, pero no es lo mismo que la violencia doméstica. Es otro dispositivo y hay que pensar otras respuestas para ese problema que es distinto, y hoy no estamos teniendo respuestas adecuadas en ese sentido, con las características y prerrogativas que necesita y que a nivel internacional ya están instaladas y ya están planteadas cuáles son, y nuestro país no los tiene. Vos hoy mencionabas el tema de cómo se está trabajando dentro de InMujeres, ¿no? Y durante esta administración se desvinculó el servicio de trata de la ONG El Paso, por un lado, y allí se armó una nueva sección dentro mismo de InMujeres que pertenece al MIDES. ¿Cómo viene trabajando esta nueva sección? Exactamente no lo sé. No lo sabemos cómo viene trabajando. Cuando InMujeres, a partir de la prensa, ¿no?, informa, nosotros no lo sabíamos, informa que iba a modificar su metodología de abordaje del tema, donde se iban a contratar directamente personas para que desde siendo contratadas por el Estado con una unipersonal para trabajar estos temas. Bueno, es una definición de gobierno. Acompañamos el proceso, se cerró, se hizo los informes de todas las situaciones que estábamos, más de 100 en ese momento, que estábamos abordando, y los llamados quedaron desiertos. Solo a nuestro conocimiento hasta el momento hubieron 2 personas que fueron, digamos, seleccionadas por ese procedimiento. Nosotros trabajamos con 17 personas en todo el país, en una transición hasta que se instalara el servicio definitivo. Nos plantearon que se iban a mover 2 personas que ya estaban trabajando en el MIDES para acompañar ese proceso, y de ahí en más no supimos más. Sabemos que no está instalado porque no se cubrieron los puestos, digamos, porque la gente no se presentó. Para trabajar en estos temas no es fácil
abordarlo de forma individual, en un planteo donde el tema es una unipersonal, que no sabes ni cuánto tiempo vas a estar, ni cómo, ni con quién, ni de qué forma, cuáles van a ser los criterios de seguridad. O sea, los servicios que trabajamos en trata, recibimos amenazas, recibimos seguimientos, aparecen los tratantes en los servicios. No es fácil trabajar de forma aislada, sin un equipo que contenga y sin un Estado que realmente no está dando las respuestas de seguridad. Y si no lo haces en un marco de mayor contención, no te vas a presentar a un llamado de esas características. Realmente creo que la pregunta es al MIDES y a Mujeres, para ver cómo están abordando estas situaciones y bueno, y qué otras alternativas están buscando para cubrir esta necesidad, que es necesidad. Nosotros al finalizar se estaban atendiendo 100 mujeres. Han pasado más de 800, 900 mujeres. O sea, no estamos hablando de 2, 3 situaciones, además de situaciones críticas, donde las mujeres muchas veces tienen que estar protegidas y tienen que estar en contextos donde no se sabe su paradero porque corren riesgo de vida, no solo por los altos niveles de explotación, por los altos niveles de consumo de drogas y de alcohol en el contexto de explotación, sino porque muchas de ellas corren riesgo de vida de que las maten. Claro. Y además porque están, como vos decías hoy, que los 3 negocios ilegales más grandes del mundo están vinculados con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas y la trata de personas. Esas redes son las mismas y articulan todo el tiempo. Entonces estamos hablando frente al crimen organizado. No es fácil abordar estos temas. Cristina Prego, directora de la ONG El Paso, muchas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias y esperemos que podamos pensar que este es un problema que nos pasa a todos y a todas las personas, que no le pasa solamente a algunos y que eso permita hacernos cargo de el pedacito que nos toca de resolver el problema, que tiene que ver con mirar a esa persona que está victimizada de forma cuidadosa y amable en cualquier contexto donde nos encontremos. Muchísimas gracias. A ustedes. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.